estamos hasta el copete de crimen desorganizado. Eso dicen unos habitantes de una zona, mira, en la colonia Vasco de Quiroga. Colocaron anuncios de advertencia en calles: ratero, si te atrapamos te vamos a linchar. Y esta es una advertencia que se repite en varios rumbos por habitantes de zonas del Valle de México, que se ha convertido en cotidiana. Muestra la expresión de enojo porque ya su tolerancia está al límite ante la falta de seguridad. Y pues los sociólogos precisamente están analizando este tipo de anuncios. Ratero, piensa 2 veces. Y en algunas partes están haciendo guardias nocturnas que custodian las calles por medio de celular. Dan aviso cuando hay algo sospechoso. Pero es que ya llegamos al límite de la confianza que le tenemos a la autoridad, que no es efectiva. Sí, se llama defensa social, ese fenómeno. Y surge cuando hay abandono del gobierno. Bueno, así fue como nacieron las autodefensas, que tuvieron mucho éxito, pero que les tuvieron envidia los organismos oficiales y los pararon en seco. Sí. Y los vieron como una amenaza a su poder o a su situación dentro de la estructura del poder. Pero es que hay varios tipos de autodefensa. Vayan a Polanco un día para que vean autodefensas reguladas. ¿Quién habla primero? ¿Qué? Lleno de guardaespaldas. ¿Cómo? Y es autodefensa, es gente que se paga la autodefensa de otro tipo. Pero es lo mismo, son autoridades que dejaron de cumplir su función y que fueron suplidas por estas personas. Nada más de que sostienen un permiso y también son cavernícolas armados. Es que ya hemos visto, mira, que tú tienes, donde quiera que vivas, la necesidad de alumbrar, encadenar, colocar incluso vigías por medio de los modernos sistemas de imágenes. Cámaras. Y todo eso son gastos extras que no tenían razón de ser, porque antes había una policía cuya tarea era efectiva. Y hay alarmas electrónicas vecinales, hay doble alumbrado, uno para la banqueta y otro para la calle. Todos esos son gastos que eran innecesarios antes. Vivimos una época que nosotros conocimos, en donde había uno que decía: aquí nomás yo voy a robar, aquí nomás mis chicharrones truenan. ¿Y funcionó el negro Durazo? Pues es que no había derechos humanos ahí. No. Y en cuanto otros quisieran tomar su rebanada de pastel, los paraba y los aventaba en una lumbrera. ¿Era la Poza Meléndez o cuál era? No, una lumbrera del drenaje de la ciudad. Iban a dar hasta por allá, por la salida de Hidalgo. A la presa Endo. ¿Endo? Vuélvanlo a llamar. Ay, sí, por favor, regresa. ¿Quién iba a decir que el negro que robó, que hacía alarde de todo eso? De lo que robaba, claro, era conocido. Su gusto por los centenarios. En México, ¿cómo se llamaban aquellos generales? Cruz, uno, y el otro. Bueno, era Roberto Cruz. Roberto que Cruz. mandó fusilar de entrada al padre Pro. Y había otro, era una mancuerna
Pero estos aplicaban la ley fuga. No había derechos humanos y solamente reportaban secuestrador, violador, ladrón, ejecutado. Punto. Roberto Cruz, ¿y cómo se llamaba el otro? Maqueo, no se apellidaba. No. Bueno, Cueto, desde luego, en época de... no, pero Cueto era un policía decente. Muy buen policía, dice. Excelente. Cuando existía el servicio secreto, también tenían una efectividad. Ándale. Sí, Buenos días, Radio Eran respetables. sí, no había banda que se les resistiera, porque tenían infiltrados en todos lados. Tenían orejas. Radio Centro. Soledad, ¿quién nos está llamando con el recuerdo? Alejandra Sánchez Lara, de 61 años, de Azcapotzalco. Los jefes de policía que acostumbraban la ley fuga en la época del general Calles eran Roberto de Cruz y Roberto Palomera López. No, es Palomera López, pero el apellido no, el nombre no corresponde. No es más que un Roberto. Roberto de Cruz. Roberto Cruz. Cruz. Y el otro, creo que es Jesús Palomera López. Creo que sí. Pero efectivamente por ahí García anda Martínez, me dijo. Roberto Cruz y Palomera López, también dice Guillermo Luna Flores. ¿Qué edad tiene? No se les escapaba a nadie. Y el AMPA estaba apaciguada. Sí, les iba la vida en el delito, en la vida Claro. del delito. Se juzgaban la vida, más que ahora. ¿Y a qué hora se perdieron esos hombres? Pues pasó el tiempo. Fue una época distinguida por el control absoluto que tenían las autoridades en activo. Claro que abusaban y tal vez ejecutaron a inocentes. Ese era el problema. No estaban enmarcadas sus acciones en la ley. En el 72 se terminaron de acabar por ahí. El 68, el 72, todo eso terminó de acabar con esta gente, los derechos humanos. Pero alguien hace la bonita cuenta, dice, si mataran a todos los que aprenden del narcotráfico, secuestradores, aunque mataran inocentes, sería más efectivo que dejarlos pelearse en la calle, que las bajas colaterales que significarían que se pelearan en la calle. Por eso en diferentes épocas hubo escuadrones de la muerte que se encargaban de darles su agüita a todos aquellos que se salían del control policíaco, incluso a niños. En Brasil es célebre ese escuadrón que se ocupó de eliminar niños con una pobreza tal que no les esperaba otra Otro futuro. clase de vida más que la ¿Cuál es su delincuencia. nombre? Sí. Pero conforme han pasado los años, los problemas para nuestro país han aumentado en todos los sentidos. Mira, en educación, por ejemplo, hasta 1987, todo estaba bien, había planes adecuados, había maestros comprometidos, había una verdadera Vocación. de vocación, sí. Y en otros aspectos, en el policíaco, en la defensa del país, en el crecimiento de nuestro país en sentido económico, se perdió desde entonces. Fue deteriorándose. Yo no sé si fue cuando cambiaron de ser abogados los presidentes a convertirse en economistas. Es muy probable. Porque ahí coinciden muchas cosas, Héctor. Sí. Lo que necesitamos no es un hombre que se dedique a determinada actividad, sino que tenga bien fajados los pantalones.
que no le tiemble la mano para dar una orden. Y hay leyes y simplemente aplicarlas se acabó. Faltaste 3 días al trabajo, a la calle. ¿Ya? Ahí está la ley. Yo no estoy cometiendo ningún abuso de autoridad. Pero le tienen miedo al respaldo que le van a dar los otros que también estarían amenazados por ser víctimas de un castigo ejemplar. Eso es lo que está pasando. Hay temor de usar las leyes. Pero a ver, recuerda el movimiento de los médicos y de los maestros. Buenos días, Radio Centro. Ahí se aplacaron los movimientos con el uso de la fuerza, la violencia. Los maestros terminaron en la cárcel. Y Los ahí líderes, no hubo. los líderes. Sí, los líderes. Y muchos maestros que los apoyaban terminaron en la cárcel. Y todos los movimientos que se sucedieron con esos presidentes, ¿a poco esos presidentes no tenían amenazas, no tenían problemas, no tenían quien le dijera, oiga señor, a mí no me conviene que haga esto? Yo creo que sí, Héctor, eso se da desde... Pero hubo una vacuna, hubo un acontecimiento en la noche de Tlatelolco que volvió a todos los gobernantes medrosos. Eso y el jueves de Corpus, y luego Atenco y algunos otros acontecimientos causaron ese problema de que ahora hacen cualquier acción gubernamental con mucho tacto, con mucha delicadeza. José Morales, estrenado de 57 años, nos llama de Naucalpan, recordando también que durante los periodos presidenciales de Porfirio Díaz hubo una enorme policía rural, la cual era una policía de hombres a caballo con sable y fusil que actuaban. Y un mecate. Siempre traía su cuerda lista para lazar a quien quisiera correr y colgarlos de un árbol. Pues actuaban e inmediatamente cuando los agarraban a estos delincuentes los fusilaban. Esta policía era más numerosa que los miembros del ejército.